Venimos a hablar sobre la religiosidad popular. No sé si se han preguntado si esta práctica tan actual y tan importante en nuestra iglesia tiene un fundamento bíblico. Pues a través de este video, con 2 entrevistas y algunas imágenes, queremos hacerles llegar el fundamento bíblico sobre la religiosidad popular. Pero antes es necesario que aclaremos qué entendemos por religiosidad popular. La religiosidad popular es la inserción de la religión en el contexto cultural de nuestros pueblos. México es un lugar donde ha florecido muy fuertemente la religiosidad popular, sobre todo en nuestros pueblos. La religiosidad popular en el Nuevo Testamento tendríamos que considerar que la religiosidad popular parte de entender la religiosidad del pueblo, la forma en que la gente traduce a nivel local, íntimo, de la vida del barrio, de la colonia, de la intimidad propia de su vida social, el mensaje del Evangelio. En ese sentido tiene que ver con lo que llamamos el sensus fidei, ¿no? El sentido de la fe, este sentido común en la fe, ¿no? Desde el punto de vista de que está expandido, de que es el caldo de cultivo en el que se mueve ya el pueblo en un ambiente cristianizado, pero no necesariamente desde los pilares y desde la estructura eclesiástica, sino desde la forma como ha asumido, como lo ha asimilado dentro de su propia vivencia cultural, dentro de su experiencia social. Desde ese punto de vista, en el Nuevo Testamento, pues me parece que hay muchísimos puntos de colación con esta experiencia de la religiosidad popular. Pues en primer lugar, en el Evangelio no podemos pasar por alto que Jesús en muchos momentos pues exalta la fe de la gente, ¿no? Esta fe que se puede encontrar en la frontera o incluso más allá de la frontera de la institución canónica, donde se reconoce pues la fe, ¿no? de la hemorroísa, por ejemplo, ¿no? de esta sensibilidad de poder captar la fe en el centurión o en estas personas que se acercan a Jesús y que muestran esta fe aun cuando están al margen o incluso fuera del margen, pero se tiene esta sensibilidad para reconocer ese punto de fe. Después, fuera de los evangelios, en las cartas, pues no se digan, ¿no? Me parece que en las cartas paulinas hay muchísimos elementos que podemos rescatar este tipo. Por ejemplo, viene a la mente cuando se da esta llamada de atención, ¿no? Cuando se hace la cena del Señor y se cae en excesos en la comida y la bebida. O sea, esta forma en que localmente la gente empieza a vivir la propuesta de fe y las prácticas de fe, pues tiende a ciertos excesos, a cierta desviación, requiere de cuidado, requiere de orientación, y entonces vienen ahí algunas amonestaciones y demás disposiciones. Pero en general creo que lo más relevante para decir de la religiosidad popular en relación con el Nuevo Testamento, pues es esta apertura a la posibilidad de encontrar la fe fuera de los márgenes establecidos del judaísmo. En ese sentido, pues este sentido de la fe, este sentido común de la fe que está presente en el pueblo, tener la sensibilidad para captarla, para no despreciarla, sino valorarla y poderla integrar, ¿no? a la vivencia institucionalizada de la fe,
pues me parece que es un elemento muy valioso que está presente y que se puede seguir. Es cierto, sí, que hay una serie de gestos que podríamos asimilar a piedad popular, expresiones en la población, oraciones, gestos del rey David mismo danzando en torno al arca, o actividades inclusive de los pueblos vecinos que poco a poco fueron entrando en la religión de Israel, lo cual es un fenómeno bastante comprensible, lo conocemos por experiencia propia en nuestras expresiones religiosas, y en Israel también sucedió algo por el estilo. Es decir, las prácticas religiosas de los pueblos vecinos fueron entrando, algunas de ellas que ellos encontraban como expresión buena de algo que ellos tenían en su fe, que provenía de otros pueblos, de los pueblos cananeos, por ejemplo, pero que les ayudaban a expresar su fe, fueron entrando, y eso quizá podríamos identificarlo como piedad, gestos o elementos de piedad no propia, pero que expresaba elementos propios. Quizá en ese sentido podemos hablar un poco de prácticas religiosas que van completando la religión de Israel. La experiencia del pueblo de Israel con respecto a lo sagrado desde Dios y con Dios ayuda a construir una realidad que tiene como centro lo sagrado y el caminar con Dios. Desde la Sagrada Escritura, el pueblo de Dios siente la presencia de Dios, y no solamente su presencia, sino su compañía, que se manifiesta en la nube en el día y en el fuego en la noche. El pueblo de Dios encuentra la forma de vivir su fe a través de los actos de piedad, pero que no solo lo hacen en el ámbito del espacio geográfico de lo sagrado como el templo, sino que traspasa el templo, el pueblo vive y lo expresa en la escucha de la palabra, el canto, las fiestas judías. La experiencia de Dios permite configurar el acto cultural que genera actos de piedad y expresiones religiosas. Lo más evidente de la Sagrada Escritura es el traslado del arca, donde el mismo David danzó. Este acto nace de su interior y con su cuerpo convertido en oración alaba a Dios. El pueblo de Israel se deja ver y se da a conocer con sus actos y expresiones de piedad y de religiosidad, que lo va a caracterizar y darle identidad, además por sus actitudes que se vuelven evidentes. Otra experiencia fundante del pueblo judío es la Pascua como un hecho liberador que se recuerda y actualiza en la memoria del hombre y la mujer judía. La religiosidad popular y la piedad generan una cultura centrada en Dios en el templo. Esta cultura genera vida y da identidad en tanto se es pueblo de Dios y miembro del mismo, que al aceptar este Dios le da rostro y visión. La piedad popular que se manifestaba en la danza, en la peregrinación, en la Pascua, en la boda, en el forastero, en la oración, etc. Esta piedad y oración es la que conoce Jesús y sus apóstoles, la que respeta y también critica cuando se vuelven meros actos. Con Jesús y sus apóstoles se renueva y se conocen nuevas formas de piedad que tienen una experiencia carismática y querigmática. La piedad de los pobres en la Biblia y desde la Biblia se practican y reflejan la sed de Dios, la búsqueda de Dios, desde la presencia del arca hasta la cruz, desde la tienda del encuentro al templo de Jerusalén y de aquí hasta las sinagogas, y de las sinagogas hasta las primeras comunidades cristianas o hasta las casas donde se vive y escucha el Evangelio y donde se vive y se comparte el pan. Piedad en el Antiguo Testamento es temor de Dios y fidelidad. En el Nuevo Testamento, imitación de Jesucristo, perfeccionada en las obras. Todo ello para que la religiosidad popular no desdiga a Cristo y su iglesia, y esta no se desdiga desde la expresión popular generada por la piedad y la religiosidad.
llevando a comprender que el fanatismo deforma y aleja de la fe, la superstición del sentimiento religioso. No es sincretismo, es inculturación, es cuidado del otro que se acerca a lo sagrado, como lo muestra el Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Por eso el fundamento bíblico de la religiosidad popular nos muestra un espacio sagrado que es santificado y santifica, que posibilita al ser humano a una experiencia que lo lleva a vivir una hierofanía de lo absoluto, que nos ayuda a comprender toda la realidad del cosmos, el culto, la oración, la lectura de la palabra, el templo, la Eucaristía, el bautismo, los lugares sagrados que son vividos por los actores y el especialista de lo sagrado, pero que Jesús habla de una tarea universal que comienza un poco antes del Éxodo y terminará con su venida, mismo que nos hace vivir esta inserción de la fe del pueblo en un Cristo total y liberador. ¿Y tú? ¿Ya te habías dado cuenta? ¿Que tu religiosidad popular? ¿Está fundamentada en la Sagrada Escritura? Gracias.